Los periodistas. Los periodistas. 26 € había pagado Salacaín la última vez en el Caballo Rojo de Córdoba, España, por una orden de rabo de toro. Quizá el más emblemático platillo de la cocina cordobesa, antes de pobres y ahora de no muy pobres. Le vinieron recuerdos de muchos sitios donde ese platillo ha sido respetado y en algunas ocasiones mejorado hasta conseguir calificaciones gourmet. Los franceses y los españoles han sido de las culturas gastronómicas con afición a consumir el rabo de toro o de la vaca o de la ternera, como últimamente se hace. Ya en tiempos del Sacro Imperio Romano, según relata Apicius, se acostumbraba a comer el rabo de toro, pero la receta hoy conocida es reciente, no de los tiempos de Apicius. Inicialmente, a finales del siglo XIX, aumentó la demanda del rabo de toro en las cocinas caseras. Era un plato de pobres y estuvo relacionado con la tauromaquia, con las corridas de toros. De donde, cuando no se entregaba como trofeo al matador, el rabo del toro bravo formaba parte del regalo de los ganaderos a quienes ayudaban a destazarlo. El ganadero se quedaba con el lomo, el solomillo, las patas y los vendía a los carniceros. Pero el rabo de toro, las orejas, las vísceras, la casquería en términos generales, eran obsequiados. Con un par de rabos comían unas 30 personas, cuentan los historiadores. Las primeras recetas eran muy simples. Se hacía un estofado con verduras y hierbas de olor. Se aumentaba el volumen y se aprovechaba la gelatina del rabo. La costumbre se divulgó en otras plazas taurinas, como las ventas en Madrid, donde a la fecha sigue siendo una de las especialidades de la temporada taurina. Pero hay restaurantes donde se ha convertido en una tradición ofrecer el rabo de toro, no bravo, sino el de buey, de ternera, de vaca, en estofado o al estilo de el Caballo Rojo de Córdoba, donde además de los ingredientes comunes se agrega vino tinto y para rematar una buena porción de Pedro Ximénez, cuya uva aporta un sabor espectacular, meloso y con un color oscuro estupendo. Salacaín coleccionó algunas de las recetas famosas. La más común se hacía con los trozos del rabo, cebollas, zanahorias, puerros, ajos, hojas de laurel, clavos de olor, pimienta, aceite de oliva, vino tinto y sal. Pero una de las más espectaculares experiencias la vivió Salacaín con su admirado amigo Abraham García. La receta se llamaba 2 orejas y un rabo, en clara alusión a los trofeos de una buena corrida de toros. El texto había sido escrito por el mismo Abraham. Corte el rabo en trozos de unos 6 centímetros y diversas verduras gruesamente, cebolla, zanahoria, ajo, puerro y tomillo, salpimentado. Déjelo en maceración durante algunas horas, cubierto de vino tinto. Transcurrido un tiempo suficiente para que la carne se impregne del vino, adquiriendo el nazareno color del traje de un subalterno. Cubra el fondo de una sartén con aceite y a fuego lento dore en ella el rabo previamente enharinado. Añada las verduras, baje drásticamente el fuego y rehogue el conjunto hasta que éstas se ablanden. A continuación, vierta el vino de su maceración y déjelo reducir hasta 1/3 de su volumen. Páselo a un recipiente de fondo grueso y, cubierto de agua o caldo, sométalo a una cocción lenta y prolongada. En agua hirviendo, escalde jitomates muy maduros y refrésquelos bajo el grifo. Libérelos de pieles y semillas antes de picarlos para rehogarlos en el mismo aceite sobre cebolleta y ajo picadito. Aromatice la salsa con una piel de limón. Sazónela con azúcar morena, sal gorda y deje que cueza despacito no más allá de 1/4 de hora. En una sartén impregne aceite, saltee esa pasta típica de Bari llamada orechet, orejitas, previamente cocidas al dente. Añada igual cantidad de setas, orejas de Judas. Rehogue un par de minutos antes de sazonar ambas orejas. Disponga en el plato de jitomate y sobre ella la pasta y las setas, cubriendo ambas con el rabo deshuesado y su jugo muy reducido. Descorche un priorato, decía
Abraham García. Vaya comidas, pláticas, anécdotas, vinos, calvados con el querido Abraham en su Viridiana. Por desgracia, ha cerrado hace algunos años. En fin, Salacaín había reflexionado en todo esto mientras preparaba un rabo de toro con Pedro Ximénez, sin tanta elegancia como la anterior receta, pero al fin y al cabo, el horno holandés aportaba sabores al guiso. Buen descubrimiento ese horno de hierro forjado y revestido de cerámica. Pero esa es otra historia.